idóneas para que sus ciudadanos se desarrollen en un ambiente de armonía, de cordialidad. Y en ese caso, yo creo que estamos llevando a mucha discusión, a mucho debate, lo que no debería ser tan debatible, ¿no? Entonces, me parece que hay que tomar acciones, pero con carácter. Yo creo esto y luego lo defiendo, aunque fulano de tal o mengano de tal en un momento determinado digan lo contrario, pero yo sigo manteniendo mi posición porque hago las cosas por convicción y no me muevo según la corriente, ¿verdad? O según lo que dijo fulano de tal o fulana de tal en un momento determinado. Pero esta semana sí he notado que ha sido falta de carácter en muchos funcionarios que se les vio en un primer momento salir en apoyo y después se retractaron. ¿Ve? Igual puede suceder ahora con el tema de los valores, ¿verdad? Si lo llevamos a mucho debate, lo que va a pasar es que estamos no solo retrasando el proceso, sino que se va a quedar en pura discusión. ¿Ve? Deberíamos ya de dar pasos concretos. Padre, ¿cuál es su postura sobre esto? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor. Considero de que hay poca reflexión acerca de las cosas que a veces se toman. Se da muchas veces un baldazo de agua para un incendio de proporciones enormes y el problema fundamental no se toca. Yo sostenía también de que esto hasta podría ser una cortina de humo para quitar del medio pues, otros temas que ejercían presión sobre las instituciones. Podría ser el Estado mismo, el gobierno, como también la Asamblea y las demás instituciones. Y se tomó la religión, por ejemplo, como un medio, ¿verdad?, para hacer este tipo de cosas. Y yo creo que también los medios de comunicación, como este, y otros medios han contribuido de alguna forma, digamos, a encender también el debate, pero también, y que me alegra que ahora pues podamos hacer una propuesta, ¿no? Podamos trabajar en una propuesta. Claramente, esto implicaría tomar las decisiones de alguna forma consultada, yo pienso. Los debates, ya para eso está la Asamblea, para debatir, ¿verdad? Y yo creo que ahí también se puede hacer mucho, pero también hay que ser sensatos. Y yo pienso que de oficio, algunas instituciones, como el Ministerio de Educación, algunos ministerios, como el MINED, podrían trabajar, por ejemplo, el artículo 60 de nuestra Constitución, ¿no? O sea, de oficio. Debería estar ya dentro de un proyecto del ministerio. Por ejemplo, dice que para ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la ley disponga. En todos los centros docentes, públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la República, los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales. O sea, ya está mandado por la Constitución de la República. Lo que hay que hacer es tomarlo en cuenta dentro de la currícula, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Pero no solamente. O sea, esto puede llevar pues distintos elementos, o sea, también con los padres de familia. Todo lo que la institución pueda hacer, la institución educativa pueda hacer, es importante, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, proponer una nueva ley, como vienen ahora los diputados, entendiendo ya o dando por entendido de que la ley o el decreto que se aprobó la semana pasada va a ser retirado, o sea, tienen que sustituirlo por otro decreto, o sea, un decreto que no sea observado, sino que sea vetado, y por otro lado, presentar un nuevo decreto o una nueva ley cuando ya la Constitución lo manda, tiene años de haberse aprobado la Constitución. Yo pienso que lo que habría que hacer es ponerle más atención a la Constitución y tratarla de ir cumpliendo, porque pienso que cada funcionario pues jura, ¿verdad?, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero en términos generales, cuando el pastor Ágreda decía, hay falta de carácter, se percibe eso, porque es cierto, yo voy a insistir en este punto, es bueno conversar, es bueno dialogar, pero a partir de la autoridad que pueda tener, en el caso el gobierno como tal, y obviamente no va a poder quedar bien con todos, pero sí, no hay como un planteamiento en el que diga, bueno, a partir de aquí vamos a trabajar, a partir de aquí eso se va a hacer, porque, ejemplo, hasta ayer se presentó por parte del Ejecutivo
el proyecto de ley o el anteproyecto de ley que busca de una u otra forma criminalizar a las pandillas. Ley de proscripción de pandillas y grupos de exterminio, así se le ha considerado, y que tiene una reforma al artículo 345. Pero ¿cuánto tardó? O sea, si el presidente le anunció después del incidente lamentable del microbús, que fue el 20, el presidente salió el miércoles diciendo que era el 23, y del 23 hasta esta fecha ha transcurrido un buen tiempo, o sea, no tenían entonces un fundamento. Mira, yo creo que otra vez volvemos a caer en un error. O sea, nosotros tuvimos un avance, el clero salvadoreño de la arquidiócesis, tuvimos la visita del viceministro de Seguridad y del subdirector de la PNC en la reunión de clero del martes pasado. Sí. Y se nos daba un avance de esa ley, digamos, que estaba en formación y como propuesta. Otra vez lanzamos al debate público ciertas cosas, pero en realidad no es una ley antipandillas. O sea, es una ley anticorrupción, antinarcotráfico, ¿verdad? Y ligado al anticrimen organizado. Y ligado al crimen organizado, se dice que ya no se sabe cuál es la frontera entre crimen organizado y pandillas. Pero al hacer esto, padre, ya para muchos, las pandillas ya dejaron de ser pandillas y se vuelven a partir de esta normativa crimen organizado. Exacto, entonces ahí está donde no tenemos que meter todo en un mismo lugar, ¿verdad? Yo pienso que, y en ese sentido, también se habla de que en la propuesta, lamentablemente, como las leyes a veces no las tenemos en las manos, o sea, se dan en la asamblea, pero a los medios llegan solo ciertas frases, ¿no? Yo sí creo que parte de la responsabilidad de las instituciones es, si vamos a discutir la ley o la propuesta de ley, que haya información suficiente. Tenemos derecho a una información suficiente como ciudadanos. Por ejemplo, yo pienso, y yo creo que también de alguna forma el gobierno y las instituciones tienen que hacer proyectos que tengan que ver con caer bien con proyectos más grandes, como decimos a nivel de toda América Latina o de toda América, y estar como en línea de ciertas leyes que también hay en otros países. Eso está muy bien, yo pienso. Sí. Y para justificar también la petición de fondos o de apoyo económico. Pero que se llame a las cosas como debe llamarse. Por ejemplo, si es ley anticrimen organizado, ¿no? Que le llamen así, donde también las pandillas pueden estar teniendo alguna participación, tal vez en un alto porcentaje o en un menor porcentaje, pues. Pero yo sí considero de que otra vez, ¿verdad? Volvemos, como tú decías, a la falta de carácter o a la inseguridad de lo que se está proponiendo, porque ya ayer, por ejemplo, el procurador Luna estaba diciendo de que tiene vacíos. Entonces se proponen las cosas para ver los vacíos y volverlo a hacer y ver. Pero esa falta de carácter también ha pasado incluso con esta discusión de la Sagrada Escritura en las escuelas con algunos pastores que primero decían no, después decían que sí. O sea, falta carácter, falta convencimiento y falta conocimiento también de las cosas. Entonces yo sí considero de que si vamos a buscar el bien común, algunos temas no hay que politizarlos, más bien hay que trabajar. La Constitución está muy clara, los ministerios tienen todos los recursos, o tal vez no los que desearían, pero sí tienen todo el espaldarazo, digamos, de la institución gubernamental, sí. Y entonces deberían trabajar en eso. Claro. Pastor Julio Ágreda, han habido diferentes comentarios y posturas de la ciudadanía. Acá en este espacio nuestros amables y distinguidos televidentes han manifestado, y hoy yo no dudo que vaya a ser la excepción, vamos a encontrar una diversidad de puntos de vista. Y como dice el refrán, para gusto los colores y sabores. Sin embargo, usted dice que obviamente nos hemos estancado en un debate que lamentablemente es triste porque no nos permite avanzar, como que nos quedamos ahí y no vamos para allá. Pero hay una serie de acciones, se respeta, se debe respetar el derecho de los demás. Pero ¿qué tanto una acción como la lectura de la Biblia? Sabemos que no va a ser una respuesta de forma inmediata, pero sí puede ser parte de un contexto de soluciones. ¿Usted considera de que esto debería de hacerse o es el hecho de que porque se haya obligado a través de un decreto es lo que está pesando y debería dejarse como ha estado? Porque ayer teníamos al representante acá de antes del 21 de junio y decía eso, el punto muy específico. Es que Edwin, el hecho es, me decía, de que nos han obligado y eso no debe de ser así. Y además no estamos capacitados como maestros. Ese es el punto que de una u otra forma también ha pesado en estos días.